Pues vamos, empezamos como siempre con una oración. Esta última sesión de los sucesos básicos de los últimos tiempos. Oh Reina mía, rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo, como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Madre corredentora, medianera y abogada, señora de todos los pueblos, dama blanca, reina de la paz, y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable. Haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Bien, el contenido de hoy pues van a ser dos partes. La más importante es la segunda. La primera es tiempos y señales de los sucesos de los últimos tiempos, de lo cual vamos a hablar de la obligación de vigilar para conocer los tiempos, las señales en las estrellas coincidentes con sucesos del pasado, las 70 semanas de Daniel, hechos y plazos, y las señales temporales en las revelaciones marianas. Bien, pues comencemos con la obligación de vigilar para conocer los tiempos. Bueno, pues las dos fuentes de vigilancia temporal principales son, por un lado, las estrellas. Conocemos como el caso de los Reyes Magos, de los sabios de Oriente, y otros sabios al final de los tiempos, que también dice que sabrán las cosas. Lo dice el profeta Daniel. La estrella de Belén, pues fue la señal en las estrellas de la primera venida, y ahora la señal de la segunda venida también habrá señales en las estrellas, y yo creo que esas estrellas son las de la tilma de Guadalupe. Además está la Sagrada Escritura. La principal profecía de los últimos tiempos respecto al tema temporal es la profecía de Daniel, hombre de predilección. Es la profecía de las 70 semanas, que abarca la primera y la segunda venida. Y habla de los plazos en días, luego también Daniel, de la última semana, relativo a la segunda venida. Entonces vamos a ir viendo estas cosas. Lo primero es el tema de las estrellas. Dios hizo con sabiduría los cielos, dice el Salmo. Dice, si no vigilas, dice el Apocalipsis 3:3, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto que lo hemos dicho 1000 veces, quiere decirse que si vigilas no vendrá como ladrón, y que sabrás la hora a que vendré sobre ti. Como luego nuestro Señor dijo también que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, pues se puede colegir como consecuencia que saber sobre estrellas y sus movimientos es una obligación del cristiano para vigilar el tiempo en que volverá nuestro Señor. Y si es una obligación para el todo cristiano, pues no digo ya para los teólogos, porque algunos reducen este conocimiento de las estrellas a la astrología. La astrología es una tergiversación diabólica de esa sabiduría divina con la que hemos puesto aquí el título. Hizo los cielos con sabiduría. Y es una tergiversación con la que, porque esa sabiduría con la que Dios hizo las estrellas, los cielos, es lo que dice San Pablo, que la creación es la que evangeliza al Creador. Bueno, entonces hay personas que hoy en día todavía a estas alturas pues niegan la existencia de una astronomía sagrada, que después de ver que está plena de señales divinas, como la estrella de Belén, como el manto de la Virgen de Guadalupe, o como el patrón celestial de la Inmaculada y otras muchas. Ahora veremos algunas, ¿no? Estad atentos y vigilad.
Pues no sabéis cuándo es el momento, dice nuestro Señor en San Marcos. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Bueno, pues ya he dicho, la primera fuente para vigilar son las estrellas. Para lo cual hay que conocer algo de estrellas, hay que saber cómo se mueven, hay que saber cómo son los tiempos, cómo son las señales, en fin, estudiar casos del pasado para intentar inferir soluciones hacia futuro, etc. Bueno, las figuras, por ejemplo, de las constelaciones, ya dije recientemente en otra sesión, que no son invento humano. Parecen arbitrarias, pero contienen una gran sabiduría. Dice el libro de Job, él hizo la Osa y el Orión, dos constelaciones. De hecho, el Apocalipsis menciona directa o indirectamente a 26 de las 48 constelaciones antiguas. Bueno, aquí las pongo de Virgo, Draco, Cetus, todas en relación con textos del Apocalipsis, lo pongo aquí, ¿no? Áquila, Cefeo sobre el trono, uno está sentado, Aries, es digno el cordero, degollado de recibir el poder, Leo es el primer viviente como un león, Tauro el segundo viviente. Todos estos son textos del Apocalipsis, o sea, yo me quedo alucinado cuando se dice, no, es que esto es astrología. Digo, bueno, pues será que no ha leído usted no ya la Sagrada Escritura, sino el último libro pleno de señales y palabras de las estrellas, Libra, el caballo negro que tiene la balanza, el Lira, cráter, con citas y copas de oro, Pegasus, el caballo blanco, Escorpio, que les fue dado el poder de picar, Ara, el altar del que sacan los ángeles el fuego, y lo mismo pues todas estas. Bueno, pues por tanto, al final las estrellas evangelizan al Creador. Los cielos pregonan la gloria de Dios, dice el Salmo 19, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche transmite la noticia, sin que hablen, sin que se les oiga, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón. Sus palabras llegan al confín del orbe. Por tanto, no es difícil vigilar, si se tiene un poco de conocimiento de estrellas. La principal señal que hasta ahora ha ocurrido es la señal de la primera venida, la estrella de Belén, que fue una serie de 8 conjunciones entre estos 3 astros, que están representados como en color azul, Venus, naranja, Júpiter, y en rojo, la estrella Regulus. La estrella Regulus forma parte de la constelación de Orión. Venus y Júpiter pues van haciendo siempre su órbita de derecha a izquierda en este caso, ¿no? Entonces, fueron 808 conjunciones en 427 días y pues aquí están las conjunciones. La primera, un poco antes de llegar a la estrella Regulus, la segunda de Venus con Regulus, primera fue Venus con Júpiter, la tercera Júpiter con Regulus, la cuarta Júpiter con Regulus, la quinta Júpiter con Regulus, la sexta otra vez Venus con Regulus, la séptima Venus con Júpiter, la octava Venus con Júpiter. Entonces, estas son las fechas en las que ocurrieron, en el año -3 y el año -2, las 8 conjunciones. Y son conjunciones nada frecuentes, porque se repiten cada 510 y 627 años. Bueno, entonces la interpretación de estas 8 conjunciones son la primera, el encuentro de su madre, que es Venus, con el rey del cielo, que es Leo, toda esta constelación, trajo al Mesías, que es Júpiter,
como pequeño rey, que es Regulus. Como pequeño rey se repite seguidamente 3 veces, porque es un movimiento de lo que se entiende por un movimiento retrógrado del planeta Júpiter en ese momento. La siguiente ya es de Venus con el pequeño rey, dicen su madre el pequeño rey, y Mesías, porque la siguiente es con Júpiter, se ocultó, es decir, en el vientre, quedó embarazada. El pequeño rey, en su madre el pequeño rey, y Mesías se ocultó. Y tras unos meses, continúa las conjunciones, llega a la octava, dice, por ella apareció como estrella de la mañana. No sé por qué no se ve esa última línea. Bueno, entonces, pero no solo está aproximando estas señales que va a nacer el Mesías desde 400 años, 400 días antes, sino que también las estrellas dicen el día que nació. ¿Cómo lo dicen? Pues a través de una constelación que es la constelación de la Cruz del Sur. Esta constelación de estas 4 estrellas que están debajo de el Centauro, pues resulta que en el mes de Tirri del año aquel de -2, pues el 1 de Tirri es una fiesta, que es la fiesta de las trompetas. El 15 de Tirri, que es la fiesta de tabernáculos, si se fijan, la Cruz del Sur, pues resulta que a las 12 del mediodía, pues no están exactamente ni el día 1 ni el día 15, están en el meridiano. El día que está exactamente en el meridiano es el día 10, que es el día de la expiación. Lo cual pues tiene una interpretación muy sencilla, ¿no? Aquí que vengo para hacer tu voluntad. No quisiste sacrificios ni ofrendas. Bueno, pues ese día, el día de 10 de Tirri, que era el día 8 de septiembre del año -2, es el día en que nació Jesucristo, exactamente. Y se ve, ahora veremos otras señales más que lo corroboran, ¿no? El meridiano entonces norte-sur es el punto más alto del Sol en el cielo. El momento, por tanto, el Sol es Dios, es el momento de mayor gloria para Dios. La constelación Crux se alinea con el Sol y el meridiano norte-sur solo en la fiesta de la expiación, lo cual es el símbolo de que la voluntad de Cristo y la de Dios Padre están alineadas. Y eso es exactamente lo que dice en Hebreos, San Pablo. Por eso, al entrar en el mundo, él en el mundo dice, tú no quisiste sacrificios y ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije, he aquí que vengo, para hacer, oh Dios, tu voluntad. En Hebreos, capítulo 10. Bueno, ¿por qué sabemos? El trono de la primera venida fue la cruz. Y entonces, pues hay una constelación que es la cruz. No, esto no es astrología diabólica, sino al revés, sabiduría divina. Crux solo queda alineada con el Sol en la fiesta de la expiación. Y no está alineada en 2 fiestas que son próximas, pero no queda alineada. Y además se da esta otra conjunción o señal en el día del nacimiento del Señor, el día 8 del mes 9 para nuestro calendario, que es el día 10 del mes séptimo, en donde se da esta conjunción entre Sol y Pórrima, el Sol y Pórrima en el brazo de Virgo. Curiosamente, estas conjunciones solo duran 18 horas cada año por el movimiento de traslación y se repiten más o menos durante 30 años por el movimiento de precesión. Pero ya después
dejan de existir en la misma zona, estas conjunciones, hasta los siguientes 26.000 años. Pórrima, casualmente, que significa la Virgen. Y para los romanos era la diosa que ayudaba a las dificultades del parto. Casualmente esa conjunción se da el día que nace el Señor. Bueno, entonces la conclusión de esta señal de la estrella de Belén es que luego además lo vemos en la Sagrada Escritura, como se nos cuenta cómo se descubrió esta señal. En la estrella dice que unas personas sabias, estudiosas, observadoras de los astros, con fe profunda en Dios, con conocimiento y amor a su plan de salvación para el hombre, pues estaban indagando las estrellas. Aparece un astro que no sigue plenamente las leyes astronómicas, junto a otras cosas que sí que están siguiendo leyes astronómicas, que son conjunciones. Ese astro se mueve en dirección norte-sur y se detiene sobre la casa en donde está lo que ellos buscan, que es la Sagrada Familia. Entonces, los datos astronómicos de esa época encuentran que esa serie nada frecuente de 8 conjunciones entre 3 astros en la constelación de Leo y Virgo, en un intervalo de 427 días, con un simbolismo sagrado de estas conjunciones que señalaban al nacimiento de un hombre que era Dios y Rey. Pues estas conjunciones, a las que se añade la existencia adicional de otra estrella simultánea de características extraordinarias, que, vamos a decir, da mayor sentido a la interpretación del simbolismo de las conjunciones ordinarias. Por lo cual, todo eso unido, ¿no?, hace decir a los reyes: hemos visto su estrella, la estrella en Oriente, o se puede decir, al salir su estrella la hemos visto. Bueno, pues esa estrella de Belén tiene mucha relación con las estrellas de la Virgen, del manto de la Virgen de Guadalupe. De hecho, pues la conjunción, la de Regulus, sobre la cual hay 6 o 5 conjunciones de las 8, pues está en la Virgen de Guadalupe, pues en su vientre, casualmente. Y está, pues en su vientre, pues está la flor Naui Ojin, que está marcando que ella está embarazada. Embarazada en la Virgen de Guadalupe no está embarazada de nuestro Señor, sino ya es una asunción. Por tanto, está hablando del Apocalipsis. El Apocalipsis está embarazada del hijo varón. Por tanto, Regulus habla del nacimiento del Señor, el pequeño rey, y esa estrella, el pequeño rey, más adelante está marcando el nacimiento del hijo varón. Curiosamente, la Virgen de Guadalupe pues marca la palabra luz porque las estrellas son las productoras de luz, en estos repliegues, y detrás de ella todo este resplandor pues es luz. Pues en la Virgen de Guadalupe, lógicamente, pues va a dar la señal de la segunda venida. En la Virgen de Guadalupe también está Júpiter, que está así en este momento, es una de las estrellas, de los planetas que formaron las conjunciones de la estrella de Belén. Lo que pasa es que ahora va a tener otro simbolismo diferente, que es un simbolismo histórico, porque Júpiter se está moviendo, como sabemos, constantemente. Las demás estrellas están fijas, pero esta estrella del manto de Guadalupe, aunque parezca ahí que coincide en una situación más o menos equidistante para parecer que está haciendo una ornamentación, no es así. El día siguiente se está moviendo, al día siguiente se mueve, y entonces, bueno, pues ese es el día en que Dios quiso que apareciera. Aquí está ampliado en la constelación de Libra, en la constelación de pues que habla de la justicia, de la balanza. Y ese día, pues, fue el 22 de diciembre de 1531. Pero es que
cuando vamos a buscar otras fechas en las que estuvo allí Júpiter, Júpiter da la vuelta cada 12 años, menos 15 días. Por tanto, cada 12 años, menos 15 días, más o menos, pues volvía a estar ahí, con una media de desplazamiento de 1 grado cada 12 días. Es decir, con un poco se admite cierto pequeño error de más o menos 6 días. Pues cuando está en esa zona podemos buscar los hechos que ocurren en la historia. ¿Para qué? Para ver si esa posición concreta de Júpiter en el manto de la Virgen de Guadalupe tiene un sentido, tiene un simbolismo, que no es cualquiera la posición orbital esa, es una posición que nos quiere dar algún mensaje. Y entonces vemos que efectivamente cuando se analiza esa posición en otras fechas posteriores, pues se da uno cuenta de que tiene que ver siempre con hechos de la Revolución Francesa y que tienen que ver con la implantación también de la revolución del comunismo en distintos países del mundo. Por tanto, pues claro, no es una posición cualquiera, y además está en conexión con otras muchas apariciones del Señor y de la Virgen, como el Sagrado Corazón, que pidió, pues para evitar todos los males de la Revolución Francesa, pidió consagrar el rey de Francia su corazón. Y el Inmaculado Corazón de María pidió también consagrar en Rusia al Corazón de María, pues para evitar la difusión de los errores del comunismo. Por tanto, esa posición de Júpiter nos está hablando también de un warning, de una llamada de atención de que pueden ocurrir cosas importantes cuando está ahí Júpiter. La próxima vez que Júpiter va a estar, pues es en el año 2030. Ahora veremos en el año 2030 y coincidiendo con pues las fiestas de Tirri. Las fiestas de Tirri, que ya vemos que son las fechas que trajeron la primera venida de nuestro Señor al mundo. Ahora casualmente pues lo que estamos esperando es la segunda venida, y probablemente pues ahí tenga que ver esa posición orbital de Júpiter con el momento de la segunda venida. Pero también hay otras señales en las estrellas, por ejemplo, que han marcado la conjunción Venus-Sol, pues ha marcado muchas veces pues temas relativos a la Inmaculada. Por ejemplo, la aparición de Guadalupe como Inmaculada, pues se daba en el cielo la conjunción Venus-Sol. Por ejemplo, el día de la definición dogmática del día del dogma de la Inmaculada, pues también tenía la conjunción Venus-Sol en el cielo. Las apariciones de la Rue du Bac y las de Lourdes también han tenido la conjunción Venus-Sol al mismo tiempo que se daban las apariciones. Por tanto, y otras más apariciones, con lo cual, por tanto, podemos asegurar que no es casualidad. Cuando el Señor dice habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, es porque hoy a estas horas podemos ver que ha habido señales de cosas, de distintos tipos de sucesos, sucesos, todos ellos que tienen que ver pues con el plan de redención, de algún modo. Por ejemplo, esta conjunción de Venus-Sol se da en 4 momentos importantes de la conformación de Tarsis, Tarsis como nación que va a tener que ver con la segunda venida del Señor, a través de el Hijo varón, que ha de regir a las naciones con cetro de hierro. En primer lugar, pues en el día del Pilar,
de la aparición de la Virgen en Zaragoza, Santiago, pues se daba la conjunción Venus-Sol. Luego, en el día de la reconquista del Reino de Granada, que es decir, la unificación del Reino de España, también se daba otra vez esa conjunción Venus-Sol, casualmente en el mismo lugar, prácticamente del cielo. En esa conjunción Venus-Sol se repetía luego el día del descubrimiento de América, como diciendo, no es una casualidad que se descubra hoy América. Y también esa conjunción Venus-Sol, como hemos dicho antes, se da el día de la aparición de la Virgen de Guadalupe, que marca el cambio de intensidad en la evangelización de esas tierras nuevas que Tarsis descubre en la otra punta del mundo. Por tanto, pues son señales que todas tienen un tiempo, un sentido en las estrellas. Entonces, hasta ahora vemos que la astronomía sagrada descubre señales astronómicas en el pasado, que son coincidentes con fechas de la primera venida y que nos permite conocer el calendario de la vida de Jesucristo. Por ejemplo, pues el día que nuestro Señor muere hay otra señal en las estrellas, que es un eclipse de luna. Esas señales también marcan importantes apariciones de la Virgen, como Guadalupe, la Medalla Milagrosa, Lourdes, Peña Blanca, etc. Esas señales también tienen que ver con actos del magisterio importantes, como el dogma de la Inmaculada y también el dogma de la Asunción. Y tiene que ver con hechos históricos de configuración de naciones católicas y marianas. Sin embargo, hasta ahora, pues cuando estas señales se han intentado proyectarlas hacia el futuro para ver cuándo podría ser el cumplimiento de esas profecías, pues he de decir que hasta ahora ninguna de esas asignaciones de posibles señales hacia futuro ha coincidido con ningún tiempo de profecía. En realidad, todavía los hechos principales de las profecías pues no han empezado a darse, teniendo en cuenta que quizás la primera profecía que puede haber en ese sentido, es la invasión de Gog, y la segunda pues puede ser pues el aviso. Luego puede haber la del pacto entre muchos, por supuesto la abominación de la desolación, y ya los temas del final de la última semana de Daniel. Todavía, hasta ahora, todo lo que se ha intentado en el pasado, pues no ha funcionado. En este momento estamos en lo que se llama un ciclo sinódico de Venus, que podría estar enmarcando el tiempo de la semana 70 de Daniel, de la profecía de Daniel. Estamos en esta zona del comienzo de esa semana 70 y por tanto, pues ahora estudiar señales que puedan tener que ver con el pacto entre muchos, etcétera, es importante, porque curiosamente en este ciclo sinódico de Venus no solo se termina con Júpiter, donde hemos dicho antes, en la posición del manto de la Virgen de Guadalupe en el año 30, sino que también en la mitad de la semana coincide esta conjunción Venus-Sol con la abominación de la desolación. Por tanto, bueno, podemos decir que ya hemos entrado unos meses en la semana 70 de Daniel, pero no se han verificado en la práctica, no ha empezado ni la guerra de Gog, ni ha empezado, ni ha llegado el aviso, ni ha llegado nada, lo cual, pues como he dicho en otras ocasiones, se puede interpretar no como que esto no es la señal que buscamos, sino como que se está acortando los tiempos de la semana de la gran tribulación, sí, cosa que dijo nuestro Señor: si no se acortaran aquellos tiempos, nadie sobreviviría. Entonces está acortando, por eso vemos
que aunque ha habido señales, no ha habido hecho. Pero en fin, es cuestión de esperar un poquito más e ir viendo, y especialmente si llegamos a que se cumple la abominación de la desolación en la fecha esta, que sería en la misma fecha que ocurrió las dos veces anteriores que hubo destrucción del templo. Bien, pero por tanto, hasta hoy, pues no podemos asegurar que lo que hemos visto en el pasado, pues no lo estamos viendo todavía en el presente y hacia el futuro. Hay explicaciones posibles, pero hay que esperar sobre todo pues hasta que se cumpla la mitad de este ciclo sinódico actual de Venus. Bien, además de las estrellas están las profecías de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, la principal he dicho que eran las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel constan de 3 hechos de referencia y 2 plazos que hay entre ellas. Están en el capítulo 9, entre el 24 y el 27 versículos. ¿Cuál es el primer hecho? Según esos versículos, es un decreto para reconstruir Jerusalén. Bueno, pues resulta que en aquellos años que estaba Daniel allí, pues hay 4 decretos. Los 2 últimos son de Artajerjes, primero, y ambos sirven como punto de partida para contar lo que ahora va a venir, que es un plazo, para llegar a otro hecho, el segundo hecho. Ese plazo es de 69 semanas, dividido entre 7 y 62. Bueno, entonces, si entendemos por semanas de años, pues los años pueden ser lunares o años también perfectos o años solares, 3 tipos de años. Pues resulta que con el más breve de esos años, pues llegamos desde este decreto hasta los 12 años en donde nuestro Jesucristo, se presenta en el templo ante los doctores. Y con el conteo más largo del año perfecto de 360 días, pues se llega hasta la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. Por tanto, hoy ya podemos saber que estos plazos de la profecía pues han sido un éxito. Un éxito en el sentido de que se ha dado el hecho profetizado. Bueno, entonces, este es el texto de la profecía, entiende y comprende, desde el instante que salió la orden de volver a construir Jerusalén, hasta un príncipe Mesías, 7 semanas y 62 semanas, total 69 semanas. Todo esto se puede poner en años, 480, o en días, dependiendo si los años son lunares, perfectos, o solares. Entonces, después de esas 62 semanas, te dará la muerte a un ungido, sin haber falta alguna en él. Este ungido es el mismo que este príncipe Mesías. Y efectivamente, pues hemos visto que uno tiene, después de que se cumplen esos 483 años, pues en una de las formas de contar, pues se da la muerte de nuestro Señor, porque Cristo es el ungido, y en concreto se da, bueno, creo que viene ahora, ¿no? Como hay 2 decretos históricos posibles, uno del año 457 antes de Jesucristo, otro del año 444 antes de Jesucristo, los 2 de Artajerjes primero, y hay 3 longitudes de año posible, de 354, 360 y 360 con 25 días, pues resulta que con el modo breve del año lunar se cuentan esos 483 años y se llega por el número de días, desde el primer decreto, finalizaría el 10 de mayo del año 12, que es la Pascua, y esto es cuando el Señor se manifiesta ante los doctores del templo, a los 12 años. Y el modo largo de contar, 483 años,
que es con el año, en este caso, el intermedio, el perfecto, son el número de, se empieza con el año 44, el segundo decreto, 444, y se cuenta este número de días y finaliza el 29 de marzo del año 33, que es el día del Domingo de Ramos, la entrada de Jerusalén. Por tanto, de doble forma, acierta esta profecía, el cumplimiento con el año lunar o con el año perfecto. En un caso se llega al 25 de marzo del año 12, Pascua, y en otro caso se llega al 29 de marzo del año 33. Bien, Jesús ante los doctores o la entrada a Jerusalén. Entonces, el modo de contar el plazo profético da dos momentos importantes de la manifestación del ungido, de la manifestación de Jesucristo al mundo. Cada uno tiene un significado sobre el propio ungido, sobre el propio Jesucristo. El primero, al presentarse ante los doctores de Israel, es el sabio. Jesucristo es el hombre que sabe, que enseña. Le encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Y en el segundo caso, se presenta como el ungido ante su pueblo, como un rey humilde, al entrar en Jerusalén sobre un pollino. Cuando se acercaba ya, dice el texto de San Lucas, a la bajada del Monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo, gloria en las alturas. Bueno, entonces, el hecho 2, sí, por un lado es que va a ser muerto un ungido. Pero cuando uno lee más completamente todo lo que dice, pues el hecho 2 no es un solo hecho, es un conjunto de hechos de los cuales algunos hoy ya están cumplidos. Primero, la aparición de un príncipe Mesías. Segundo, un ungido será muerto sin culpa. El mismo príncipe Mesías es ese ungido. El tercero, se destruirá Jerusalén y el templo por unos invasores. Y ahora hay otros dos hechos más que todavía no han ocurrido. Habrá un cataclismo sobre este pueblo invasor. El pueblo invasor son los romanos. Hay algunos que traducen este cataclismo por una inundación. Realmente la palabra que más se ajusta es la inundación. Una inundación sería sobre Roma. Eso todavía no ha ocurrido. Pero este último, pues bueno, este último pues sería la inundación por las ondas de marea correspondiente al vuelco de la Tierra en el aviso. Eso sí que puede destruir, porque son ondas de marea de más de 100 metros de altura. Roma hoy tiene 64 metros en el punto más alto de altura. Por tanto, tomando como hecho este hecho en su conjunto, para empezar, me vale que diga que un ungido será muerto, que aparecerá un Mesías. Bien, aparecerá un Mesías en el templo de Jerusalén con 12 años. O será muerto sin culpa en el Calvario con 33 años. Después se destruyó Jerusalén y hoy en día pues lo hemos visto toda esa historia de Jerusalén por tropas invasoras que eran de los romanos. Lo que falta por ver es el cataclismo de la inundación, el aviso. Por tanto, este hecho empezaría con el tema en Jerusalén, el tema de aparición ante los doctores y terminaría con el aviso. Cuando empiece el aviso, podemos decir, ha comenzado la última semana de Daniel. Bien, entonces, dice, este es el texto, dice, y el pueblo de un príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario. Es la destrucción de Jerusalén y el templo por Tito el año 70. Pero su final
será un cataclismo, una inundación. El final de Roma será la inundación del aviso. Bien, y entonces empieza el tercer hecho, y que también ese tercer hecho incluye varios hechos. El primer hecho que incluye ese tercer hecho es un pacto entre muchos. Poco después de esa inundación se da un pacto entre muchos, como dice el Apocalipsis, para luchar contra el Cordero. 10 reyes le dan el poder a la bestia, ¿no? El otro segundo hecho de ese conjunto de hechos que forman el tercer hecho es el cese del sacrificio y la oblación a la mitad de la semana. Porque va a decirnos luego que este hecho tercero dura una semana, dura 7 años. También se instaurará, no solo se destruirá el sacrificio y la oblación, sino que se instaurará la abominación de la desolación. Habrá una sustitución de la presencia divina. Y todo esto terminará a los 3 años y medio, al otro lado de la mitad de la semana, con la ruina del desolador, que será llevada a cabo mediante un juicio a las naciones por el fuego y encadenando al dragón por 1000 años, según dice Pedro en la carta de Pedro, o también dice que el Apocalipsis 20. En la duración del hecho tercero es una semana de años, que es el tiempo de una gran tribulación. Y tiene 6 efectos este hecho. Primero, este hecho tercero, poner fin a la rebeldía de Adán y Eva, la rebeldía del pecado. Segundo, sellar los pecados de la historia, redimidos en la cruz. Expiar la culpa y, por tanto, volver a la inmortalidad en la historia, en el hombre y en toda la naturaleza. Instaurar justicia eterna en una tierra nueva en la que habite la justicia, como dice San Pedro. Justicia es la santidad. El quinto es sellar visión y profecía, cerrar el ciclo profético de la redención. Habrá a partir de ese momento pues un nuevo y mejor modo de comunicación con Dios, que probablemente será como Adán en el paraíso. El modo de la profecía ha sido un modo durante la redención. Y por último, dice Daniel, el efecto final será ungir el lugar más sagrado. Esto es lo que se entiende por la casita sagrada de la Virgen en Guadalupe, o el templo de piedras vivas, o, como decimos de otro modo, las Eucaristías vivientes. San Pedro es el que dice el templo de piedras vivas. Las Eucaristías vivientes pues es una consecuencia de las primicias, del concepto de primicia. Entonces, la clave para el cómputo de la duración de esta semana del hecho 3 es que a la mitad de la última semana de años está marcada por cesar el sacrificio y la oblación e instaurar la abominación de la desolación. ¿Cuándo puede ser esa mitad de la semana? Pues si hay que destruir el templo, pues el templo se destruyó 2 veces en la historia. Uno en Nabucodonosor y otro en Tito. Y las 2 veces fue el mismo día del calendario hebreo, el día 9 de Ab del 5º mes. Separados ambas destrucciones por 600 años. Por tanto, si ahora tenemos una señal que en los próximos años se va a ocurrir el día 9 del 5º mes del calendario hebreo, es muy probable que esa señal esté marcando el cesar el sacrificio y la oblación e instaurar la abominación de la desolación. Y porque esto sería un patrón profético temporal para la nueva destrucción del templo. Pero claro, ahora el templo ya no está en Jerusalén, está donde está Dios siempre, todo templo. Y entonces ya no es un edificio en Jerusalén, es la Eucaristía. Por tanto, esa fecha
está hablando de la destrucción de la Eucaristía. Y esa fecha desencadena nuevos plazos de los hechos hasta el fin de los tiempos. En el propio Daniel, en otros capítulos distintos. Esto sería la fecha de la abominación de la desolación, en el caso de Nabucodonosor, a la derecha, en el caso de Tito. Pero en los dos casos, en el mismo día hebreo, el 9 de Ab. Entonces, la abominación de la desolación es a la mitad de la semana. Siguiendo ese patrón histórico de las otras dos destrucciones del templo, debe ocurrir un día próximo del 9 de Ab. A partir de la abominación de la desolación, pues se marcaban a partir de este día. En otros capítulos de Daniel se habla de otros 3 plazos que se empiezan a contar aquí, en la abominación de la desolación, a la mitad de esa semana, en donde en el año 27, 2027, pues hay una señal astronómica, que es la misma de la aparición de Guadalupe. Señal de conjunción Venus-Sol. Esto no es astrología, esto es astronomía. Y como tiene simbolismo sagrado, pues astronomía sagrada. Pues esos 3 plazos que marca Daniel en otros capítulos son 2300 tardes y mañanas para la victoria sobre el anticristo, 1290 días para un desenlace y 1335 días para decir que bienaventurado el que llegue a vivir el final de este plazo. Bueno, entonces esos plazos hasta el fin de la semana, esos 3, el tiempo del sacrificio perpetuo, la iniquidad desoladora, el santuario y el ejército pisoteados. Así lo pregunta Daniel. Y es cuando le dicen 2300 tardes y mañanas, después será reivindicado el santuario. Daniel 8:14. 2300 tardes y mañanas son 1150 días. Que desde el 9 de Ab se llega, más 3 años después, al 8 de Tir, curiosamente. El tiempo hasta el desenlace, que pregunta, se le dice, desde que sea suprimido el sacrificio cotidiano y pongan la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. Y por último dice, dichoso el que aguarde hasta 1335 días. Desde el 9 de Ab se llega al 15 de Nisan, que son 3 años más. 15 de Nisan es el día en que Jesucristo resucita. Por tanto, es una Pascua. 3 años después de la abominación de la desolación. Entonces, lo que no sabemos ahora mismo con seguridad, aunque haya una señal astronómica, es el año en que será la abominación de la desolación, el cese del sacrificio. Y ocurra, y también se puede saber si descubrimos cuándo fue el pacto entre muchos. Pero con seguridad todo se cuenta desde cuando cese el sacrificio, cuando se suprima la Eucaristía. ¿De acuerdo? Bueno, y esto pues se puede ver en esta forma de calendario agrícola. Si ponemos la abominación en el 9 del mes quinto aquí, pues resulta que si sumamos 1150 días, pues terminamos en lo que podría ser el castigo, en el día 10, el día 8 de Tirri. 8, 9 y 10 son 3 días, hasta Tirri. 3 días son 3 días de tinieblas. Ese es el castigo por el fuego. Si sumamos hasta 1290 días, llegamos aquí, que es el desenlace. Este desenlace, bueno, pues ahora mismo, perdón, no es aquí, es aquí. Si no me equivoco, 1290 días aquí, que es al principio o al final de Sebat o al principio de Adar.
Y en estos 1290 días pues vienen a coincidir pues con un miércoles de ceniza, porque 45 días después es cuando llegamos a la Pascua, el 1335. Ese día es bienaventurado el que llegue a. Bueno, pues estos son los cálculos que se hacen con las 70 semanas de Daniel. Las revelaciones privadas también iluminan la revelación pública, para eso son. Por tanto, no hay solo que esperar que en la Sagrada Escritura se haya información exacta sobre las fechas, sobre los tiempos. También en los aspectos temporales, que no solo son el cuándo y los plazos, sino también es el orden que se darán distintos sucesos, pues hay mucha información en las revelaciones privadas. Especialmente, el gran ejemplo de todo esto es las apariciones de Garabandal, es donde dan más información. Y podemos poner, por ejemplo, los 5 hechos profetizados con un orden temporal en Garabandal, que son el primero, la vuelta del comunismo, que en el Apocalipsis se podría decir que es el segundo sello, o el caballo rojo, Apocalipsis 6:4, o que en el capítulo 13 del Apocalipsis sería la herida mortal a la bestia del mar que había sido curada, y todo el mundo la seguía admirado. Esto es la vuelta del comunismo, tal como contaba la Virgen en Garabandal. Después llega el aviso, que es el sexto sello. No es el segundo, ya es el sexto, en el que el sol se puso negro. Capítulo 6, versículos 12 a 18. Después vendrá el milagro, dijeron en Garabandal. El milagro es la señal de la mujer que da a luz con dolor y se queda a continuación en el desierto. Da a luz al hijo varón, se queda en el desierto. Apocalipsis 12, del 1 al 7. El milagro, entonces. La mujer se va al desierto. Y entonces pues viene esta señal. Por tanto, es un orden que además va coincidiendo con que en el Apocalipsis se va desvelando cada cosa, una cosa después de otra, ¿no? Y lo último, penúltimo, el castigo, que son el castigo por el fuego, son la cuarta y la quinta copas, en Apocalipsis 16, y como dice San Pedro, el fuego, esta tierra está reservada para el fuego en el día del juicio, y entonces pues eso sería el castigo. Y luego en Garabandal se habla de una nueva era de paz, y eso tendría que ver con la nueva tierra sin muerte del Apocalipsis 21 y 22, en que Dios hace nuevas todas las cosas y ya no habrá recuerdo de lo pasado, como dice Isaías, por ejemplo. Entonces, quiero decir, en Garabandal se habla de 5 hechos, no se están dando fechas exactas para ninguno, sino que se da el orden. Y el orden, vemos, cada uno de estos hechos tiene su encaje en la Sagrada Escritura. Por tanto, ahora estamos a las esperas de que algún día la Iglesia se defina sobre Garabandal, pero no es necesario esperar a que se cumplan los hechos profetizados en Garabandal, porque son hechos que ya están en la Sagrada Escritura, todos ellos, y están en el mismo orden. Y por tanto, yo, pues antes de que la Virgen dijera este orden de primero la vuelta al comunismo, pues todo eran profecías en la Sagrada Escritura, en Apocalipsis, etcétera, en donde no había un orden, no había forma de poner. ¿Qué es antes? ¿Esto de la señal de la mujer o esto de la caída del fuego sobre la tierra? ¿O qué es esto? ¿Antes la vuelta al comunismo o el aviso? Hasta que no vino la Virgen y puso ese orden, pues no sé, nos ayudó mucho la revelación de Garabandal. Esperemos que no nos digan dentro de unos días que no fue de origen sobrenatural,
porque la coincidencia con la Sagrada Escritura es tal y tan grande que ya me sorprendería que esto no tuviera origen sobrenatural. Pero es que últimamente están cayendo todos los días apariciones que considerábamos de primer nivel, ¿no? Con este nuevo sistema de evaluación que se ha implantado. Vuelvo a recordar que todas estas cosas están bien explicadas, escritas, sistematizadas en el libro, en la segunda parte del libro, la parte escatológica. Así que si no lo tienen, pues consíganlo cuanto antes en versión papel o PDF. Más cosas. Pues recuerdo el canal de suscripción donde están estas series todas. Esta serie, hasta el capítulo 9, ya están subidos.